La enorme repercusión internacional que ha logrado el histórico discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos ha puesto nerviosa a una parte significativa de la izquierda hispanoamericana, y a raíz de ese nerviosismo ha comenzado a cometer errores de principiante. Y el preocupado no solo es Íñigo Errejón. Si establecemos la conexión Caracas, tenemos a Nicolás Maduro también criticando enfervorizadamente el discurso de Javier Milei en Davos. Nicolás Maduro. E indignado por el papelón que hizo Javier Milei en la cumbre de Davos. Una vergüenza, expresión de su ideología nazi. A lo mejor Maduro está muy indignado con el discurso de Javier Milei porque no lo ha escuchado. Porque si lo hubiese escuchado, o lo hubiese entendido, o no lo estuviese manipulando grotescamente, no diría que la ideología de Javier Milei es nazi, cuando el propio Javier Milei en ese discurso acusa al nazismo de ser una ideología colectivista opuesta a todo lo que él defiende, que es una menor intromisión del Estado en la vida privada de las personas. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Expresión de su ideología nazi, de su ideología macartista. Entre el nazismo y el macartismo está. Es mentira que él es liberalista, liberal, libertario, no. Nazi, macartista. Quedaron estupefactos los empresarios del mundo, capitalistas, los capitalistas del mundo y los gobiernos de Occidente, cuando acusó a todo Occidente de comunista, de socialista. Todo el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra. Desde luego está bastante claro que Maduro no ha escuchado o no ha entendido el discurso de Javier Milei, porque Milei en ningún momento del discurso dice que todo aquel que no piense como él sea comunista. A lo sumo, lo que sí dice es que todos los estatistas son socialistas. Y aunque hay muchos autores que utilizan los términos socialismo y comunismo de manera intercambiable, sin ir demasiado lejos, Marx y Engels lo hacían, no así Lenin, pero sí Marx y Engels, Javier Milei en este discurso no lo hace. No solo eso, Javier Milei en el discurso deja muy claro qué está entendiendo, a qué está llamando específicamente socialismo, que no es a lo mismo a lo que llama socialismo Nicolás Maduro, o a lo que le llamaba socialismo Marx o Engels, o a lo que le llamaba socialismo Lenin. No, es una definición que nos podrá gustar más o menos, a mí particularmente no me entusiasma, pero es una definición que utiliza y explicita en el mismo discurso Javier Milei. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Por tanto, no solo es que Javier Milei en ningún momento diga que todo el mundo que no piensa como él es comunista, dice que todos los estatistas son socialistas. Pero desde luego lo que en ningún momento dice en absoluto Javier Milei a lo largo de todo el discurso es que todos aquellos que no piensen como él sean comunistas y, por tanto, deban ser exterminados. Todo el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra.
Pero este señor, ¿qué se ha tomado para decir semejante sandez? Si Javier Milei en su discurso dice exactamente todo lo opuesto. Volvamos a escuchar, si no, la definición de liberalismo de Alberto Venegas Lynch hijo, que tantas veces repite Milei y que también utilizó en este discurso. El libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Vamos a ver, Maduro. Si Javier Milei está diciendo en ese discurso que estás criticando que él es liberal libertario y que el libertarianismo se fundamenta en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, en el principio de no agresión y en el derecho a la vida, ¿de dónde sacas tú que Javier Milei quiere exterminar a todos aquellos que no piensan como él? ¿Esto qué es? ¿Un efecto proyección? ¿Le estás atribuyendo a Javier Milei aquello que te gustaría hacer a ti y que en gran medida ya has hecho? Porque hay que tener cuajo para desde la tiranía venezolana acusar a otro de querer exterminar a todo aquel que no piensa como él, cuando la represión de la disidencia y la persecución ideológica es marca de la casa de la tiranía venezolana y de su compañero de viaje, la tiranía cubana, que es el artículo 124.1 del Código Penal cubano, de ese régimen tiránico del que es aliado Nicolás Maduro y en el que se inspira. Es ese artículo 124.1 el que establece lo siguiente: incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años quien a. incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma, y confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter mencionado en el inciso anterior. Y 2. Si para la ejecución de los hechos previstos en el apartado anterior, divulgar ideas no socialistas, se utilizan medios de comunicación social en sus espacios físico y digital, la sanción es de privación de libertad de 4 a 10 años. Maduro, tú y los tuyos que queréis encarcelar hasta 10 años a aquellos que piensen distinto y difundan ese pensamiento distinto en sociedad, tú y los tuyos vais acusando a Javier Milei de querer erradicar a quienes no piensan como él. Desde luego estás infinitamente más cerca del nazismo tú que Javier Milei.